Entonces, bueno chicos, como ya vimos, la clase de hoy trata sobre, justo llegaste, Dani, sobre los porcentajes, que son algo que ustedes ya empiezan a ver desde sexto, quinto, y la idea es que en octavo ya lo puedan empezar a aplicar a las actividades financieras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los impuestos, los descuentos. Seguro. ¿Qué cosa, Connie? ¿No? Nada, nada. Entonces, el objetivo es que podamos utilizar los porcentajes, cuidado ahí con rayar la pizarra, para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Sí? Si bien quizás los impuestos y los intereses y los créditos y todo eso suena un poco lejano, la idea es que lo puedan empezar a aplicar ahora en el colegio porque mientras antes sepan de educación financiera, mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los porcentajes? Lo habíamos empezado a hablar antes, que son, en nuestra vida diaria los aplicamos, ¿sí? Y que, por ejemplo, en el colegio los usamos para decir que el 4, la nota 4, está en el 60%. ¿Y eso por qué se usa así? Para decir que el 4, que es la nota mínima de aprobación, está cuando las personas saben más de la mitad de los contenidos, ¿sí? Porque el 60% es más de la mitad. Entonces, esa es como la razón técnica de que el 4 esté en el 60%. Entonces, con este tipo de, los porcentajes nos ayudan como a entender concretamente ciertas relaciones entre las cantidades. Entonces, los porcentajes se refieren a un número de partes de un total de 100 que cumplen con ciertas características, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, se estima que el 40% de la población total de Chile vive en Santiago. ¿Eso qué quiere decir? Que si fuéramos solo 100 personas en todo Chile, 40 vivirían en Santiago. Claramente en Chile somos más, pero esta proporción, esta relación de decir el 40% nos ayuda a entender que casi la mitad de la población de Chile vive en Santiago, ¿sí? Entonces, por eso nuestra ciudad es mucho más grande, ¿sí? O en el fondo tenemos como estos problemas de centralismo en el país, que como que todo pasa en Santiago y a veces como que en las regiones no se las mira tanto, pero también es que está casi la mitad de las personas que viven en el país está en Santiago. Eso también habla de una poca planificación a nivel como para poder repartir mejor a la gente. Si todos viviéramos con más espacio, tendríamos quizás ciudades menos contaminadas, ¿sí? Entonces, nos ayuda a entender esto. ¿Y por qué hablaba de que se estima? Porque el último censo creo que fue como hace 3 años, entonces tenemos los datos de ahí, ¿sí? Y se hacen proyecciones de más o menos cuánta gente nace, cuánta gente se moviliza, cuánta gente llega, pero más o menos estábamos súper cerca del 40, ¿sí? Entonces, los porcentajes se pueden representar de diferentes maneras, ¿sí? En la primera columna que les muestro aquí está el porcentaje, que es como lo solemos ver, por ejemplo, en las casas comerciales: 10% de descuento, 5% de descuento, 50% de descuento, ¿sí? Que es el número acompañado de este símbolo que indica el por ciento. También los podemos representar como fracción, ¿sí? Y para representarlos como fracción, lo que hacemos es escribir este número y partirlo por 100. ¿Sí? En el fondo, 40, porque este símbolo de esta raya como diagonal con los dos puntitos significa por 100, por cada 100 partes. Entonces lo que yo tengo que hacer es escribir el número y partirlo por 100. Después, como cuando yo hablo de fracciones, mi paso obligado es simplificar, tengo que ponerme a simplificar. Y la fracción simplificada que representa 40% es 2/5. ¿Alguien tiene una duda o se les han activado los micrófonos? Voy a seguir, pero acuérdense que en cualquier momento ustedes hablan o escriben por el chat. La otra manera de representarlo es como un número decimal. Como nosotros cuando decimos 40 partido por 100 es una fracción decimal, que son estas fracciones que son
que tienen de denominador un múltiplo de 10, ya sea 10, 100, 1000, 1.000.000, 10.000 millones, ¿sí? Todas esas son fracciones decimales. ¿Por qué? Porque yo las puedo escribir fácilmente como un número decimal. Y lo que hago es escribir el número, en este caso 40, ahora mire la pizarra de mi cámara. Lo que hago es escribir el 40 y correr la coma tantos espacios hacia la izquierda como ceros tiene mi número. Entonces, si tengo el 100, yo la desplazo una y dos veces y escribo el número. Y entonces es lo mismo que 0,40. Y como nosotros sabemos que los ceros para allá se pueden no escribir, es lo mismo que decir 0,4. O sea, ¿de cuánto depende correr la coma? ¿De qué depende? De los ceros que tiene mi denominador. En este caso, 40 partido por 100 tiene dos ceros. Entonces corro la coma dos veces. ¿Sí, Charon? Sí. Genial. Yo pensaba que dependía de cuántos ceros tendría, como así. Por ejemplo, el cero estuviera o sea, la coma estuviera en el cero, pero el primer cero de acá, de la izquierda, o su izquierda. En el primer... Y, Claro, y originalmente la coma está aquí. Es cuando veíamos eso que yo les decía, que cuando nos sacamos la nota 6, ¿verdad? Si en el colegio ustedes hacen una prueba y los profesores le ponen la nota 6, los profesores pueden escribir 6, pueden escribir 6 o pueden escribir 6. Y ustedes si ven esa nota en la prueba, siempre entienden que es un 6, ¿verdad? Eso es porque poner coma 0 es innecesario, ¿sí? Porque al yo escribir solo 6, es lo mismo. Entonces, en este caso, tengo el 40, que ¿dónde está la coma y dónde está el coma 0? Está aquí, coma 0. Pero lo que yo hago para transformarlo en un número decimal, tengo que correr esta coma la cantidad de veces que ceros tiene mi denominador. Entonces tiene un 0, dos ceros. Eso quiere decir que corro la coma una vez y otra vez. ¿Se entendió, Charol? sí, que solo depende de los ceros que haya. Exacto, sí. Y finalmente la podemos también representar gráficamente, ¿sí? Que dibujo 100 cuadraditos y pinto la cantidad de cuadraditos que representa el porcentaje. En la actividad que correspondía la semana pasada, yo les pido que prueben y que se desafíen y que traten de hacer un gráfico circular, ¿sí? Que son como más difíciles, para imaginarse cuánto es, etc. Pero que si no, igual pueden hacer este con los cuadraditos. Entonces, ya vimos todas esas maneras de representar el porcentaje, pero la duda de ahora es cómo los calculamos, ¿sí? Cómo nosotros vemos y revisamos el porcentaje. Entonces, para eso vamos a utilizar una técnica, una mecánica matemática que se llama la regla de 3. Para usar esta regla de 3, vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, primero, debes ordenar los datos de la siguiente forma, ¿sí? O sea, cuando ustedes les pongan un problema, los datos se ordenan de la siguiente forma. Se escriben los porcentajes al lado izquierdo y al lado derecho las cantidades o valores. Veámoslo al tiro con un ejemplo para que lo aclaremos. Entonces, calcula el 30% de 360. Es decir, mi 100% es 360. Mi número desconocido, X, es equivalente al 30%. ¿Cómo ordenarían esos datos en esta tabla? Si quiere, alguien puede anotar. Yo voy a poner aquí
yo ya puedo ver los nombres de las personas que anotan, entonces si quiere alguien anota o si quiere alguien me dice y yo voy anotando. Pero ¿cómo ordenarían los porcentajes? Por ejemplo, quería decir que mi 100% es 360. Entonces, ¿dónde pondrían el 100%? En los porcentajes, ahí me están contestando. Entonces, voy a anotarlo. Pongo aquí, ahí la Connie. A ver. Sí, es que es un poco difícil usar la pizarra. Entonces, yo creo que la Connie quería poner el 100 aquí, ¿verdad? Porque ahí se vio uno grande. ¿Y dónde pongo el 360? ¿Me lo pueden marcar por último? Al lado. Muy bien, ahí me respondieron por privado. Entonces, justo al lado del 100, porque mi 100% es equivalente al 360, que es la cantidad, lo voy a escribir aquí. 360. Y mi número, y lo que yo quiero calcular es el 30% de este número. Entonces, ¿dónde pongo el 30%? ¿Lo pongo en la columna de los porcentajes o lo pongo en la columna de la cantidad? En la columna de los porcentajes me responden por interno también. Yo creo que se deberían atrever a decirlo para todos porque me contestan bien en general en interno. Entonces pongo el 30% lo pongo aquí en la columna de los porcentajes y a su lado voy a poner la X o si quiero un signo de pregunta, ¿sí? El formato que les sea más cómodo a ustedes, pero en el fondo esa es la cantidad que yo quiero averiguar. Bueno, vamos a... Entonces, ¿qué es lo que debes hacer en segundo lugar? Debes observar las diagonales, ¿sí? O sea, voy a mirar esta diagonal o esta diagonal. Si hay dos números en una diagonal, o sea, aquí tengo 100 y X y aquí tengo 30 y 360, por lo tanto la diagonal que tengo que mirar es esta, debes multiplicarlos. Entonces voy a multiplicar 30 por 360. Y eso me va a dar un resultado. ¿Alguien que me pueda decir cuál es el resultado de 30 por 360? Voy a esperar. Es una multiplicación. Ustedes pueden. Eso, ahí me contestó. Muy bien. 1080 me dicen por interno. 1080 o 1800. O sea, 1080 o 10800. Justamente. Ahí la persona que me contestó 1080 le faltó un cero, ¿sí? Y aquí me contestaron 10.800, que es el número. Entonces, justamente, aquí la respuesta es 10.800. Que feo, ahí me salió una raya entre medio. Hasta el momento, ¿todo claro? Ordeno los datos. Aquí lo más importante es que ustedes sean muy ordenados con cómo escriben los datos. ¿Sí? Porque la regla de tres es súper mecánica. Es para allá, para acá y para acá. Entonces, si ustedes ordenan bien los datos, el resultado va a estar correcto. Pero depende de que ordenen bien los datos. Entonces, el número que quedó sin usar divide al producto que acabas de obtener. ¿Sí? Entonces, teníamos 3 por 360, que era 10.800, y ahora lo voy a dividir por 100. Y ahí podemos, la respuesta, 10.800 dividido en 100. Sí. 0,180.
0,180. 108. Eso, ahí sí, 108. Muy bien, ahí también me habían contestado en privado bien. Así que, muy bien a los que me han contestado. 108. Entonces, 108 es la cantidad que estoy buscando, ¿verdad? 108 equivale al 30% de 360. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, señorita, mi hermano ya me había enseñado esto en años anteriores, así que no me cuesta. Ya, bien. Pero me quedo callada porque como me lo sé, prefiero que otros respondan. Yo siempre Entonces, respondo todo. pero está bien si quiere responder. Entonces, en resumen, chicos, lo que hacemos para llegar al resultado es multiplicamos cruzado y dividimos hacia el lado. ¿Sí? Pero, de nuevo, por eso les decía, como esta síntesis verbal, que es multiplicar cruzado y dividir hacia el lado, sirve solo si son bien ordenados en los datos. ¿Sí? Porque si no, les va a quedar ahí, van a terminar multiplicando y dividiendo cualquier cosa por cualquier cosa. Entonces vamos a tener 30 por 360 dividido en 100. Y ahí, cuando ya pasa lo mismo que yo les contaba en las fracciones, ¿sí? Que en lugar, que si bien nosotros lo hicimos paso por paso, entonces hicimos 30 por 360, 10.800, y después dividimos por 100, para ver cómo eran los paso a paso, también pueden hacerlo todo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Y miren ahora la pizarra. Tengo 30 por 360 partido por 100. Lo que yo puedo hacer es simplificar antes de multiplicar. Y voy a decir, que tengo el 100 y voy a dividir por 10. Primero voy a dividir por 10. Y por 10 el 100 y el 360. Y me va a quedar en 10 y en 36. Y todavía puedo volver a dividir una vez más por 10. Puedo dividir por 10 aquí y por 10 acá. Y me va a quedar 10 dividido en 10, 1, y 30 dividido en 10, 3. Y entonces así, en lugar de tener el 30 por 360, que me puede llevar a las confusiones con la cantidad de ceros, puedo multiplicar solo 3 por 36, porque partido por 1 es lo mismo. Entonces voy a tener 3 por 36 partido por 1, que es lo mismo que decir 3 por 36, que ya sabemos cuál es el resultado, que es 108. Entonces, yo voy a insistir siempre en esto porque ustedes ya están grandes, entonces ya pueden hacer esto. ¿Sí? El nivel de abstracción que tienen ustedes ya alcanza para entender que pueden hacer esto inmediatamente. Y eso les va a facilitar mucho el trabajo después, cuando hagan ejercicios más complejos. Entonces yo los invito a que siempre traten de simplificar antes, para que no se encuentren después con unos números gigantes que no tenemos cómo dividir, o que es muy difícil dividir. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, muchas gracias. Dedito para arriba si voy entendiendo bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los que me ponen el dedito para arriba. Ahora, y lo que nos toca ver a nosotros como octavo básico es el tema de las variaciones porcentuales, ¿sí? Que en nuestro día a día los porcentajes tienen diferentes aplicaciones, especialmente en el área financiera, que era un poco lo que les decía al principio, ¿sí? El IVA es el impuesto al valor agregado y equivale al 19% de un producto o servicio. El IVA es un valor que todos pagamos cuando vamos a comprar. Todos los productos que compramos ya se les ha agregado el IVA, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con que es parte de los impuestos que sirven para que, no sé, pues tengamos las calles, los hospitales. El IPC es el índice de precios al consumidor, que mide la variación de la canasta básica que se consume en un hogar. Entonces, como, no sé si ustedes saben, pero en general los precios siempre suben. Esa es como una realidad. Entonces, el IPC lo que mide es cuánto sube, ¿sí? Subió en un 5%, subió en un 0,5%, subió en 0%, ¿sí? Pero generalmente es un porcentaje bajo, ¿sí?
Y la gracia es que con ellos podemos calcular los intereses, por ejemplo, cuando uno pide créditos en un banco, ¿sí? O los descuentos, y también podemos calcular ganancias o pérdidas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es como que si yo invierto en algún lugar y tuve una tasa negativa, probablemente perdí plata y no gané. ¿Se entiende? Sí, eso, dedito para arriba, muchas gracias. Eso, deditos para arriba. Veamos ahora como el caso más común, o sea, porque es el que nos toca a todos en el fondo, es el del IVA. Y vamos a ver este desafío sub. El precio de un pack de 8 lápices Bic, ¿sí? Estos, de distintos colores, tiene un precio de 1.990, IVA incluido. ¿Sí? Porque es el precio que está en la casa comercial. ¿Cuál es el precio del producto sin el impuesto al valor agregado, que es el IVA? Y yo les pongo ahí un ojo. El IVA, que equivale al 19%, se calcula en base al precio original del producto. Eso quiere decir que antes de que me vendan este lápiz valía 5. Le agregan el 19% y a mí me venden el lápiz. ¿Se entiende lo que les estoy preguntando? ¿Sí o no? Entonces, este lápiz que a mí me vende, si yo, es como que si yo lo dibujara, a ver, lo voy a dibujar. Está bien, no te preocupes, Yami. Este es mi lápiz. Yo acabo de dibujar mi lápiz. El lápiz Bic. Cuando a mí me lo venden con el 19% que equivale al IVA, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que este lápiz tenía un valor original. Pero voy a cambiar el color. Tenía un precio original. Señorita, la Yamin dice que no puede entrar, que tiene... Que está en la sala de espera. En espera, sí. No gracias, pero no la tengo en la sala de espera. Así que avísale, ve si que lo vuelva a intentar, porque a medida que entran a la sala de espera a mí me avisan. Bueno. Pero lo acabo de abrir, así que si Ya. me aparece la voy a ver al tiro. Entonces, tengo este lápiz original, ¿verdad? O sea, tengo este lápiz, mi lápiz Bic. Y este lápiz Bic tiene un precio original, que aquí estoy escribiendo original. Tengo que aprender a usar me tengo que acordar de usar la escritura, para que no vean mis letras hermosas ahí con la pizarra. Entonces, este es el precio original. Y a ese precio le agregan el IVA. Y todo eso es el precio que a mí me venden. ¿Se entiende? Ahí esa parte, ¿se entiende el esquema? Ya. Sí. Entonces, si yo les digo que el precio original equivale a mi 100%, y el IVA equivale al 19%. Hablando solo en términos de porcentaje, ¿sí? No hablemos de plata, solo en porcentaje. ¿Cuál es el precio que yo pago? ¿Yo pago el 100%? ¿Yo pago el 19%? Sí, el 100%. ¿Cuánto pago? El 100% dice la Charo, perdón. ¿Alguien tiene otra idea de qué es lo que yo pago? Cuénteme. Pero igual yo creo que el 100% más IVA, ¿o no? Exacto, Charon, el 100% más IVA.
Entonces lo que yo termino pagando no es el 100%, es el 119%. Ahí entonces, se nos cortó antes de que terminara la explicación, pero aquí estábamos. Yo tenía mi lápiz Bic, ¿verdad? Y el precio original es el que está en verde, ¿sí? Y el IVA es lo que se le agrega sobre el precio original de venta. Pero lo que yo pago es el precio original más el IVA, que fue lo que la Sharon ahí nos contó al final. Entonces, lo que yo pago, si el precio original, ¿sí?, es mi 100%, porque el IVA está calculado sobre este precio, y el IVA es el 19% de este precio original, lo que yo pago equivale al 119%, porque pago el 100 más el IVA, ¿sí? Entonces yo pago todo esto que está en verde y lo que está en rojo. Entonces yo pago 119%, ¿sí? Entonces, el precio de 8 lápices, 1.990 pesos, IVA incluido, equivale al 119%. Por lo tanto, si yo quiero calcular el precio original, yo tengo que utilizar, ya no tengo que poner que el valor total, los 1.990 equivalen al 100%, sino que equivalen al 119%, y calcular el 100. ¿Se entendió? Sí, no, más o menos. Dedito para arriba. ¡Ay, ahí hay deditos para arriba! Buena. Entonces, si lo tuviésemos que poner en la tabla esta que yo les mostraba, yo pongo mis porcentajes y la cantidad, ¿verdad? O el valor. En este caso es el precio, ¿verdad? Uy, qué horrible mi signo pesos, pero ustedes entienden que ese es un signo pesos. Entonces, el porcentaje con el que yo puedo calcular cuál es el valor sin el IVA es el 119, porque ese es el valor que tengo. Entonces, 119% es igual a 1.990. Y el 100% es el valor que yo estoy buscando. ¿Y cómo resuelvo esto? Multiplico cruzado y divido hacia el lado. Y ahora, debo decir que en porcentajes tienen permiso para utilizar la calculadora, ¿sí? O sea, si lo quieren hacer a mano, genial, ¿sí? Porque más ejercicio para sus neuronas. Pero también ya pueden utilizar calculadora. Entonces es 100 por 1.990 dividido en 119, ¿sí? Y el precio que vamos a obtener de resultado es 1.672,26, que generalmente van a obtener precios decimales. 1.672. Y hasta ahí me quedo, pero es 2, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que hicimos? Dedito para arriba, si lo entendí. Eso, muchas gracias. Ay, hay deditos para arriba. Buena. Si no, también ahora tienen que decirlo. Este es el momento en que podemos aclarar las dudas. Y me preguntaban por interno si hasta un dulce o una cosa pequeña tiene IVA. Sí, todo tiene IVA. Ese es el impuesto que como que pagamos en todo, ¿sí? Y, por ejemplo, hay alguna, como las pequeñas, las empresas, las personas que compran por empresas, pueden descontar el IVA, porque las empresas pagan impuestos de otra manera. Entonces,
esas empresas pueden comprar los insumos para la empresa sin el IVA. ¿Sí? No sé si han visto cuando van al súper, esto que hay como fila con factura. La factura es la boleta que se compra, con la que compran las empresas, en las que aparece el IVA separado y les descuentan el IVA. Pero nosotros, todos los precios que vemos siempre son los precios del 119%. ¿Sí? Voy a seguir. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer de tarea, ¿sí? Y que si se fijan tienen la misma lógica de la variación porcentual, ¿sí? Que es, aumenta cada uno de los siguientes números en un 24%. Es decir, el resultado, así como nosotros calculábamos el 119%, ustedes aquí tienen que calcular el 124%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bien, sí. Hay muchas maneras de calcularlo. Yo, por ejemplo, hasta muy poquito, hasta más grande, siempre lo que hacía era calcular el 24% y de ahí sumarlo. Y después entendí que podíamos calcularlo como acabamos de calcular el IVA, que es sacando el 119%. ¿Sí? Entonces, pueden hacer el porcentaje 100 igual a 700, ¿verdad? Si hacemos nuestra tablita, vamos a tener aquí los porcentajes y aquí el valor. Y vamos a expresar cómo se resuelve la letra A. 700%, el número 700 es mi valor, que equivale al 100%. Y como me están pidiendo que yo aumente en un 24%, es decir, tengo que calcular el valor del 124%. Y eso es lo que yo desconozco, ese es el valor de mi X. Por lo tanto, ¿y cómo lo vamos a resolver? Vamos a multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. Entonces por aquí multiplicamos y por aquí dividimos. ¿Sí? La otra manera es que calculen el 24% y lo sumen. Una vez que calculan el 24%, suman 700 más el valor que me dio igual al 24%. Esas son las dos maneras en lo que lo pueden resolver, y ambas están bien. El segundo, disminuye en un 8% los siguientes números. Entonces, vamos a hacerlo ahora con ver. Tengo aquí los porcentajes y tengo aquí el valor. Mi 100% es igual a 990. Y si me están pidiendo que yo disminuya en un 8%, ¿qué porcentaje me va a quedar? ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser el porcentaje que yo tengo que calcular? Si le resto el 8%. Si yo al 100% le resto 8, me va a quedar 92. Entonces yo, el número que voy a estar buscando equivale al 92% del total. ¿Sí? Las personas que se sumaron, voy a subir el video, no se preocupen, y que se sumaron recién, pero al principio de la clase también les expliqué que tuve que hacer un cambio, un reajuste de horario, y por eso yo ahora a las 12 tengo otra clase. Entonces, no me puedo detener en las personas que entraron reciencito. Pero recuerden que cualquier cosa me pueden escribir y yo les puedo responder, y ya hay un video en el canal con la representación de porcentajes, y con eso pueden partir. Y probablemente también suba otro video durante esta semana con la regla de 3, solo la regla de 3, para que la puedan explicar. Y voy a tratar de subir este video lo antes posible.
Entonces, como estoy buscando los números disminuidos en un 8%, yo voy a buscar el 92%, y ese va a ser mi número desconocido. Y entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Voy a multiplicar cruzado, ¿verdad? Voy a multiplicar y voy a dividir hacia el lado. ¿Se entiende? Dedito para arriba. Eso, hay deditos para arriba. Ya, qué bueno. Eso, hay hartos deditos para arriba. Buenísimo. Y este es el último ejercicio como en la aplicación. Ah, espere. Voy a volver para atrás. Ay, no. Entonces, sáquele un pantallazo, escríbalo rápidamente en su cuaderno, sáquele una foto, pero estos son los ejercicios que van de tarea. ¿Sí? Así que téngalos. Voy a pasar de página en 5, 4, 3, 2, 1, paso. Ya, si nadie me dijo nada, supongo que lo alcanzaron a ver. Y este es el último, porque ¿se acuerdan que habíamos quedado que eran 7 ejercicios? Entonces, antes de comprar a crédito una impresora multifuncional, Camila cotizó el mismo modelo en 2 casas comerciales. Las condiciones de pago en cada caso fueron las siguientes. Y está Casa Bonita y Hogar Dulce Hogar. El precio es el mismo, pero el interés es distinto. El tiempo que dura el crédito es el mismo. Entonces, ¿cuál de las 2 casas comerciales le conviene más a Camila y por qué? ¿Sí? Si se fijan, aquí hay un interés mensual del 1,2 y aquí hay un interés anual de 12%. Entonces tienen que ver cuál es el interés que le conviene más. Entonces, como al menos el mensual es un interés, en el fondo ahí también hay que ver 2 cosas diferentes, porque si yo tengo un interés mensual del 1,2, ¿verdad? Eso quiere decir que todos los meses se va a sumar 1,2. Entonces, al final del año, ¿cuánto voy a tener? El mes tiene 12 meses. O sea, el año tiene 12 meses. Entonces, si yo voy acumulando el interés, ¿cuál interés acumulo al final? Y en cambio, el otro es un 12% anual. Entonces, suena grande, pero será claro. Aquí el total, si yo calculo el interés mensual y lo multiplico por los 12 meses, ojo ahí con la multiplicación, ojo ahí con la multiplicación, Yami, porque es un poquito más, ¿sí? Entonces queda un interés mayor que el que si yo tomo el interés anual, ¿sí? Pero esto es como más una pregunta para reflexionar. Entonces, chicos, de nuevo, saque fotos, si tiene dudas, yo no tengo dudas en preguntarle, o sea, en responderle, me escribe, pero yo ya me tengo que ir a la otra clase, ¿sí? Así que quiero dejarles este mensaje, eso sí, de que ustedes tienen que intentar siempre, ¿sí? Eso, ahí sí la Anaís me respondió la respuesta. ¿Esto estará en webclass, Maureen? Sí, la idea es que esté en webclass. No sé, porque supuestamente como que íbamos a subir solo uno de las clases, después parece que vamos a subir todos, entonces tengo que preguntar si vamos a estar subiendo todas las clases o una por nivel. Entonces, si es una por nivel, quizás hay que esperar un tiempo para que se hagan todas las clases y que subamos la mejor, ¿sí? Pero mínimo esta ya está grabada, entonces por último te la como que podemos hacerlo de subirla y te la puedo mandar a ti, como eso también podemos hacer, puedo mandarlas personalmente. Quizás no van a estar subidas al YouTube, pero las puedo mandar por correo, ¿sí? Sí, pues, no, sí sé que entraste tarde. Ya, chicos, por eso les decía que lo voy a subir
y que ya está grabada. Así que una vez que se termine de transformar en el video, la vamos a subir y todo eso. Chicos, que tengan un muy buen día, nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben. Los echo de menos, los quiero mucho y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, señorita. Chao. Chao.